¿Cuál es el origen del universo? Desde el inicio de la historia humana, el hombre ha intentado descubrir el origen del universo motivado por su curiosidad de entender por qué las cosas existen. El universo, considerado toda naturaleza que nos rodea, aquella que es infinita en el espacio y en el tiempo. Buscando fundamentos desequilibrados y desenterrando nuevos puntos de partida, se presentaron diversos movimientos con la finalidad de encontrar una respuesta. Pero la primera en inquirir una causa racional fue la escuela de Mileto, la primera de la historia occidental, y la cual se encargó de cuestionar los mitos griegos. ¿Por qué fue Mileto la primera ciudad donde surgió la filosofía? Mileto fue una de las primeras ciudades donde surgió la filosofía en la antigua Grecia por varias razones claves. Mileto estaba ubicada en la costa de Asia Menor, hoy Turquía, lo que le permitía tener una posición estratégica para el comercio marítimo y el contacto con diversas culturas y conocimientos de Oriente y Occidente. Esta interacción cultural fomentó la exploración intelectual. La ciudad era próspera gracias al comercio y la navegación, lo que proporcionaba a sus ciudadanos el tiempo y los recursos necesarios para dedicarse a actividades intelectuales y filosóficas. Mileto tuvo contactos con las civilizaciones egipcias y mesopotámicas, que estaban avanzadas en matemáticas, astronomía y ciencias naturales. Esto influyó en el pensamiento de los habitantes de Mileto. Tales de Mileto, considerado uno de los primeros filósofos, promovió el uso de la razón y la observación en lugar de explicaciones míticas. Su teoría de que el agua era la sustancia fundamental marcó un giro hacia la búsqueda de explicaciones naturales y racionales. Estos factores, combinados, crearon un ambiente propicio para el surgimiento de la filosofía en Mileto, que luego se propagaría a otras partes de Grecia y sentaría las bases de la filosofía occidental. ¿Qué fue lo que diferenció a los integrantes de la escuela de Mileto del resto de ciudadanos griegos? Los integrantes de la escuela de Mileto se destacaron por su enfoque en la búsqueda de explicaciones racionales y naturales para el mundo en contraste con las creencias mitológicas comunes en la antigua Grecia. Su distinción radica en la voluntad de cuestionar y desafiar las tradiciones mitológicas, optando por la observación y la razón. Tales, Anaximandro y Anaxímenes, líderes de la escuela, se dedicaron a explorar los fundamentos de la realidad y la naturaleza, estableciendo un legado de pensamiento crítico y científico que influenciará a filósofos posteriores. Aunque cada uno de estos filósofos desarrolló un pensamiento propio, compartieron algunas características comunes y originales que pueden ser resumidos en el monismo axiomático. Los axiomas o principios dados para entender el todo en su generalidad debían ser aplicados sistemáticamente a las partes de ese todo. Este criterio se debía aplicar, por supuesto, a todo el mundo natural, la naturaleza en sentido estricto, la sociedad y, naturalmente, el hombre. El racionalismo estricto. Abandono de las concepciones míticas hasta ese momento aceptadas, para analizar la realidad según la más estricta racionalidad. Esto comportó un nuevo análisis de la naturaleza que llevó a considerar las relaciones entre las cosas como relaciones necesarias, en contraposición a la arbitrariedad de la voluntad de los dioses. El racionalismo de las transformaciones. Los milesios buscaban el primer principio de la naturaleza, viendo las transformaciones como manifestaciones de este principio a través de la condensación y rarefacción. Aquí, la rarefacción es el proceso por el cual un cuerpo se hace menos denso, mientras que la condensación es el cambio de estado de la materia de forma gaseosa a líquida. Tales de Mileto. Un destacado filósofo griego del siglo VI a.C. propuso la teoría del arjé, el principio fundamental de todas las cosas. Creía que el agua era este principio, sosteniendo que todas las sustancias se derivan de ella. Aunque esta idea no se mantuvo, marcó un giro crucial en el pensamiento humano al promover explicaciones racionales en lugar de mitos. Tales también se destacó en matemáticas y astronomía, y es conocido por predecir eclipses.
Su legado radica en su enfoque en la razón y la observación, sentando las bases de la filosofía y la ciencia occidental. En este sentido, se le atribuyen 3 tesis filosóficas. El principio del agua. Tales postuló que el agua es el origen de todo, promoviendo la razón sobre las creencias mitológicas. Hilozoísmo. Creía que incluso lo inanimado tiene vida, hablando de demones en todo. Evolución constante. Tales usó condensación y rarefacción como ejemplos para mostrar la naturaleza en continua transformación. El gran mérito de Tales consistió en romper con un pasado mítico, evanescente e ininvestigable, introduciéndole la lógica del razonamiento y la intuición como método para acercarse a la verdad. Anaximandro, discípulo de Tales de Mileto, introdujo el concepto abstracto del apeirón como el principio fundamental en contraposición a elementos concretos como el agua. Este apeirón representaba una sustancia eterna e infinita que subyace a todas las cosas. Su enfoque en la búsqueda de principios abstractos, junto con su teoría de que la Tierra era un cilindro en el espacio y su idea de la evolución de los seres humanos a partir de seres marinos primitivos, destacó su influencia en la filosofía y la ciencia al promover la exploración de conceptos abstractos y la comprensión de la naturaleza en constante cambio. Anaxímenes fue un filósofo presocrático y discípulo de Anaximandro en la escuela de Mileto. Su principal enfoque era la búsqueda del arjé, la causa y principio de todo. A diferencia de Tales, Anaxímenes afirmó que el arjé era el aire, que consideraba una entidad infinita y presente en todo. Argumentó que el aire a través de la rarefacción y la condensación daba origen a todas las cosas, desde el fuego hasta la tierra. Creía que el aire era divino y que los dioses surgían de él. Esta filosofía marcó un quiebre con la explicación mitológica, centrando la investigación en la razón y la naturaleza. Estos fueron en resumen los personajes más destacables de la escuela de Mileto, con la cual se hace presente la filosofía en el mundo occidental. Entonces, ¿en qué radica su importancia para el desarrollo del pensamiento crítico en la historia humana? El impacto de la escuela de Mileto en las escuelas filosóficas posteriores. La escuela de Mileto es considerada el punto de partida de la filosofía occidental. Tales de Mileto es conocido como el primer filósofo y su enfoque en buscar explicaciones racionales y naturales para el mundo sentó las bases para la filosofía posterior. Los milesios se centraron en la cosmología y la naturaleza, lo que influyó en las escuelas posteriores. Anaximandro, por ejemplo, introdujo la idea de un principio abstracto e infinito, el apeirón, como origen de todas las cosas. La escuela de Mileto influyó en la escuela pitagórica, que se centró en las matemáticas y la idea de que los números eran fundamentales para comprender el universo. Esta conexión entre la matemática y la filosofía se desarrolló a partir de las ideas milesias. La influencia de la escuela de Mileto se extendió a otras escuelas presocráticas, como Heráclito y Parménides, quienes exploraron conceptos de cambio y realidad, respectivamente, basándose en las ideas milesias. También influyó en las filosofías de los sofistas y Sócrates. Los sofistas, como Protágoras, se centraron en la relatividad de la verdad y la retórica, mientras que Sócrates promovió el método dialéctico, influenciado por la búsqueda de la verdad que caracterizaba a los milesios. La escuela de Mileto desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la filosofía occidental, sentando las bases para la evolución continua del pensamiento filosófico en la antigua Grecia y más allá. Aunque el tiempo se encargó de refutar muchas de las teorías planteadas por los filósofos de esta escuela, esto no resta importancia al fundamental papel que tuvieron. Como se mencionó al principio del video, la búsqueda por descubrir el origen del universo siempre estuvo presente, y fue la escuela de Mileto la primera de la historia occidental en refutar los mitos griegos y buscar una explicación más lógica, llegando así a la idea de que este se creó a partir de los elementos básicos. Ahora te dejamos las siguientes preguntas para reflexionar. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad última y cómo podemos conocerla? ¿Es posible alcanzar un conocimiento absoluto y objetivo de la realidad? ¿O siempre estaremos limitados por nuestras percepciones y limitaciones humanas?